El texto que tenemos que compartir hoy está en el capítulo 4 y va desde el versículo 5 al versículo 38 en una primera parte. Es un texto largo y como queremos que estos encuentros no excedan los 10 minutos, vamos a omitir la lectura del texto y te pedimos especialmente que lo leas porque es muy importante esto. Lo primero que yo había compartido contigo el otro día era que este texto del encuentro que Jesús tiene con la mujer samaritana se puede leer también en un contexto más amplio. El encuentro que tuvo con un judío, Nicodemo, con un magistrado judío, y el encuentro que luego tendrá con un hombre pagano, con un centurión romano. De manera que son 3 encuentros. Y habíamos dicho que en realidad parecía mucho más razonable que el judío respondiera mejor a Jesús. Y en cambio va a quedar a mitad de camino porque Jesús terminará ese diálogo con él diciéndole: tú eres maestro de Israel y no sabes estas cosas. Y de allí en más, Nicodemo se silenciará. Ahora hay un segundo encuentro y es con una mujer samaritana. Recordemos que hay un litigio, hay un problema que tiene que ver con la historia. Hubo un momento que la tierra israelita estuvo dividida en 2. De esas 12 tribus, los 12 hijos de Jacob, que configuraron ese territorio, esa tierra israelita, y que se dividió entre los 12, 10 tribus, digamos, quedaron al norte. Estas tribus del norte tuvieron su capital en Samaria. Y luego la otra porción, que era el reino del sur, tuvo su capital en Jerusalén. De manera que Samaria es capital y Jerusalén es capital. Este acontecimiento va a hacer que haya reyes en el reino del norte y reyes en el reino del sur. Y también hará que haya profetas en el reino del norte y profetas en el reino del sur. Tú habitualmente habrás escuchado hablar de Isaías, del primer Isaías, y habrás escuchado hablar de Oseas. Bueno, en realidad Isaías es un profeta del reino del sur, mientras que Oseas es un profeta del reino del norte, y que sus profecías son bastante simultáneas. Claro, esto lo tenés que conocer por este contexto histórico, pero este contexto histórico ha traído problemas muy serios, porque los israelitas no han reconocido en los hombres y mujeres que viven en Samaria verdaderos hijos de Israel. Porque después que fueron exiliados, al ser llevados por sus captores al exilio, estos cuando dejaron sus tierras despobladas, las repoblaron con otro tipo de poblaciones. De manera que los que retornaron, los que pudieron retornar, al llegar se encontraron que esas tierras estaban ocupadas. Estaban ocupadas con hombres y mujeres que no creían en el Dios de Israel. Y por lo tanto, las opciones que tenían eran mezclarse o retirarse y mantenerse unidos dentro de las tradiciones de Israel o irse en otra dirección. Bueno, la mayoría se mezclaron. En virtud de que se mezclaron, entonces ha quedado este estigma. De allí que tú verás que en el Evangelio muchas veces se habla de los samaritanos. Se habla de los samaritanos cuando, ¿verdad? Se habla del buen samaritano. Se habla de algunas actitudes de los samaritanos como contrarias a las que tiene el pueblo de Israel. Y por lo tanto se ve claramente que hay un problema entre estos 2 grupos. ¿Qué es lo que acontece aquí? Lo primero que acontece es que hay 2 cosas que llamarán profundamente la atención. La primera es que Jesús habla con una mujer samaritana. De hecho, la que se admirará de esta decisión de Jesús es ella. ¿Cómo tú, siendo un judío, me pides a mí agua que soy samaritana? Es decir, ¿por qué esto le llama la atención a ella? Porque en realidad los discípulos no se encontraban allí porque habían ido a buscar comestibles, en virtud de que cuando cruzaran por tierra de samaritanos, recordemos que ellos iban de Judea a Galilea y tenían que pasar por el territorio de los samaritanos, no les iban a vender nada y sabían que era necesario aprovisionarse antes. Pero al encontrarse a Jesús allí en esa situación, los discípulos manifestarán la segunda realidad que llama la atención,
y es que Jesús es un rabí, es un maestro. Y por lo general, en aquellos tiempos, los maestros en lugares públicos no dirigían su palabra a mujeres, salvo algunos casos. Lo cierto es que ellos lo ven a Jesús hablando con una mujer samaritana públicamente. De manera que se nota claramente que Jesús no queda atado a esas realidades que tal vez estaban presentes en las tradiciones, pero que eran injustas o que en realidad era necesario darles un punto final. Y aquí hay un elemento mucho más importante, es decir, la buena noticia del Evangelio. A través de este encuentro se le anuncia a un pueblo, los samaritanos, que habían sido dejados de lado. Es decir, Jesús en su ministerio público no evita el anuncio del Evangelio que tiene de dárselo a los samaritanos, sino que por el contrario lo hace allí, dándoselo a conocer a esta mujer con la que se encuentra en el pozo. Un evangelio muy profundo que meditaremos seguramente en varios encuentros. Aquí me quiero quedar con una cosa muy importante. Todos estamos llamados a la salvación. Hay un texto que dice: Dios quiere que todos los hombres se salven, todos. Por lo tanto, del anuncio del evangelio no debemos excluir a nadie. En realidad, la exclusión viene cuando el hombre rechaza el evangelio. Y aquí hay otro elemento a considerar muy importante. No debemos reducir las exigencias del Evangelio para que los hombres vengan. Como si dijéramos, hagamos una rebaja. Busquemos la manera, ¿verdad?, de algunos textos que aparecen en el Evangelio o de ocultarlos o de quitarles exigencias, porque, bueno, parece ser que muchos hombres y mujeres hoy no le responden a la invitación de Jesús y entonces nosotros hagamos esta suerte de rebaja. No debemos hacer eso. Sería terrible hacer eso, porque la fuerza de verdad que tiene el Evangelio, ese es el mayor tesoro que tenemos. Lo que hará que los hombres cambien no son nuestras estrategias, es la predicación del Evangelio tal cual se nos ha transmitido a través de la tradición. Lo que hará que los hombres cambien es la santidad que haya en el mundo, es decir, los hombres y mujeres que siguiendo a Jesucristo sean capaces de ir por senderos de santidad. Lo que hará que los hombres cambien es justamente el encuentro con la verdad, porque la verdad tiene una razón por sí misma que es capaz de impactar el corazón de aquel que se encuentra con ella. Por eso, cuidado con buscar caminos astutos, cuidado con buscar caminos, ¿verdad?, tratando de acomodar el Evangelio a lo que este mundo contemporáneo valida y eliminar aquello que no invalida. Y eliminar aquello que invalida. Es decir, no debemos hacer eso. No debemos hacer eso. El Evangelio es una riqueza que debemos anunciar así como se nos presenta. Lo mismo que en este encuentro que Jesús tiene con la mujer samaritana. No hay ningún límite para ella, para que abrace el Evangelio. Pero también es cierto que tuvo 5 maridos y que ninguno era el suyo. Es decir, Jesús no te hace rebajas para que te encuentres con la verdad, porque la verdad te hace libre, porque la verdad es la que te permite liberarte de las esclavitudes. Pidámosle al Señor que seamos humildes. Todos estamos necesitados del Señor, todos estamos necesitados de su palabra, todos estamos necesitados de su salvación, pero todos tenemos que encontrarnos con el Evangelio, no con otra cosa, no con una realidad de astucia humana que en virtud de que le parece que algunas cosas no le interesan al hombre de hoy, entonces termina viendo qué dice, qué no dice y haciendo, ¿verdad?, una suerte de operación por la que quita algunas cosas y pone otras. No nos ha enviado el Señor a hacer eso, nos ha enviado a predicar el Evangelio, porque en el fondo Cristo está resucitado. Cristo está resucitado y Él en medio de nosotros es el que hace la obra. Él en medio de nosotros es el que busca, como a esta mujer, es el que busca ese amor, es el que busca aún en medio de realidades complejas. A nosotros se nos pide tener fe,
tener amor, tener esperanza y ser fieles a nuestro Señor. Que el Señor te bendiga, que podamos seguir entrando en el corazón del Evangelio según San Juan. Ya nos adentramos un poquitito en este pasajecito, el diálogo que el Señor Jesús tiene con la mujer samaritana. Que Dios te bendiga.